Eh, Buenas tardes. Vamos a continuar con la bolilla o unidad de 16, que es medidas cautelares. Habíamos puesto los dos primeros puntos. No, perdón, el primer punto. Vamos a empezar con el punto 2. No sé si llegaremos ya a abordar el punto 3. Vamos a tratar. El punto 2 se refiere al procedimiento de las medidas cautelares. Nosotros hasta el momento habíamos visto una especie de teoría general de las medidas cautelares, es decir, los conceptos, los caracteres. Este, Habíamos delineado además algunas, las medidas cautelares genéricas, las autosatisfactivas, el régimen de medidas cautelares contra el Estado, estas particulares medidas anticautelares. Este, Vamos a ver ahora cómo es el procedimiento para el pedido, dictado y eventual ejecución e impugnación de las medidas cautelares, que es lo que está en el punto 2. Algunas cosas de las cuales hemos ido viendo, ¿sí? Ya las hemos visto, como por ejemplo el tema del régimen de contracautela, que ya lo hemos visto. En primer término, respecto y siguiendo un poquito el programa, de la oportunidad de la petición. La medida cautelar en principio puede ser solicitada eh, conjuntamente con la demanda, con el inicio del proceso, posteriormente al inicio de la demanda y también antes de la promoción de la demanda. Es decir, puede ser de que solicitemos una medida cautelar antes de iniciado el proceso, ¿sí? Antes de abierta formalmente en realidad la instancia. Ahora bien, esto va a exigir, que nosotros, cuando formulemos la petición o el pedido de medida cautelar, en cualquiera de las hipótesis, antes, conjuntamente o posteriormente a la demanda, tengamos que cumplir una serie de requisitos, y es que tengamos que expresar cuál es el derecho que pretende asegurarse, ¿sí? Porque no se olviden de que la medida cautelar es accesoria, es decir, la finalidad no es el dictado de la medida cautelar por sí misma, no tiene una finalidad en sí misma, sino la de asegurar el cumplimiento de una eventual sentencia favorable en una pretensión principal, en la cual se solicita la tutela de un derecho. Bueno, ¿cuál es el derecho que pretende asegurarse? ¿Sí? Obviamente la disposición de la ley en la que se funde, hay medidas cautelares que están, como ya vimos, nominadas o tipificadas, ¿sí? Y que se establecen para supuestos específicos. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es precisamente la norma en la cual ustedes se van a fundar para solicitar el pedido de la medida cautelar? Y el cumplimiento de los requisitos respecto a esa medida, los generales, verosimilitud del derecho, peligro en la demora, y algún requisito que en particular tenga esa medida. Respecto de lo que es la verosimilitud del derecho, ustedes lo que van a expresar es, o lo que van a poner acento es que los hechos que ustedes han planteado en el proceso, o los que vayan a plantear en el proceso, tienen sustento, tienen asidero, o son en principio ciertos como para que justifiquen el derecho que están reclamando. Y respecto al peligro de la demora, bueno, ustedes invocarán, ya sea actos determinados por parte de la contraria, en lo cual ponga en peligro el derecho, la efectividad del derecho que ustedes están reclamando, como por ejemplo que esté realizando actos para insolventarse, o como yo les decía, la mera o la sola duración del proceso ya implica en principio un peligro en la demora, en cuanto a si tenemos en cuenta una interpretación amplia del concepto de peligro de la demora. Ahora, si ustedes solicitan la medida cautelar conjuntamente con la demanda, como muchas veces ocurre, como un apartado más de la demanda, o posteriormente, durante el proceso, inclusive ya contestada la demanda durante el proceso, el derecho que pretenden asegurar ya surge de la misma demanda. Claro, no es necesario que se explayen, ¿sí?
En todo caso lo harán respecto de la verosimilitud del derecho, pero ya se sabe qué derecho pretende asegurar, y bueno, está en la demanda. Ahora, donde sí van a tener que ser muy claros en cuanto al derecho que ustedes pretenden asegurar, es cuando ustedes la piden antes de la demanda. Es decir, a ver, vamos a pasar un poquito de este pensamiento en limpio. Si yo interpongo una demanda de no sé, daños y perjuicios, reclamo una indemnización de daños y perjuicios, y solicito en la misma demanda o con posterioridad una medida cautelar, obviamente el derecho que yo pretendo asegurar es el que estoy reclamando en la demanda. Eso está claro. Ahora, si yo pido una medida cautelar diciendo, yo pido embargo preventivo de bienes del demandado porque he tomado conocimiento que está vendiendo todo para disminuir o llevar a cero su capacidad patrimonial de responder en el futuro. ¿Sí? Yo la demanda no la interpuse. Bueno, le voy a tener que decir al juez, si yo pido una medida cautelar que trae bienes del demandado, qué es lo que quiero reclamar y por qué. Entonces le voy a decir, bueno, esto es para asegurar un futuro reclamo de daños y perjuicios originado en un incumplimiento contractual, en un accidente de tránsito, lo que fuera. Originado en tales hechos, sumariamente explicar un poco los hechos. La petición cautelar, cuando se deduce en forma autónoma y antes del proceso, tiene de alguna manera las formalidades del 330, ¿sí? Es decir, vamos a respetar ese esquema. Cuando nosotros lo hacemos en la misma demanda o con posterioridad, ya es más distinto, en la misma demanda va a ser un apartado más, ¿sí? Sí aclararemos la verosimilitud del derecho, nos vamos a remitir a los hechos expuestos en la demanda. Peligro de la demora, sí, ahí sí vamos a tener que poder argumentar de una manera un poco más detallada. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál es el derecho que pretende asegurarse? Si lo estoy pidiendo antes de la demanda, la medida cautelar, ser bien claro, de lo contrario surge de la misma demanda, o si la pido después de la demanda lo mismo. La medida que se está pidiendo, en qué ley o en qué norma me estoy fundando, y el cumplimiento de requisitos generales, la verosimilitud del derecho y el peligro de la demora. ¿Sí? Voy a tener que expedirme sobre eso, voy a tener que hacer mención y explicarlos por qué esos requisitos están cumplidos. ¿Tá? No esperar que el juez lo suponga. ¿Sí? Respecto de la competencia, bueno, esto ya hemos hablado. En principio, el juez que es competente para dictar la medida cautelar es el mismo que es competente para la pretensión principal. Y un juez que advierta su incompetencia debería abstenerse de dictarla, pero por razones de urgencia puede hacerlo, que es lo que dice el 196, y automáticamente remitir las actuaciones al que sea competente. ¿Sí? ¿Por qué? Y esto precisamente por la urgencia que hace la esencia de la medida cautelar. Si yo pido la medida cautelar ante un juez que él entiende que es incompetente y se declara incompetente, manda las actuaciones a la receptoría resortea, la manda al que es competente, después el que fue competente se pone a dictar la medida cautelar, llegamos tarde, o muy probablemente lleguemos tarde. ¿Sí? Entonces, esta es la razón por la cual un juez que aún no siendo competente, puede dictar la medida cautelar, eso no altera la validez, y tampoco eso implica, esto es muy importante, la prórroga de competencia. Recuerden que la competencia en principio es improrrogable, excepto en la competencia territorial en cuestiones patrimoniales, artículos 1 y 2 del Código Procesal, que un juez que no sea competente dicte una medida cautelar y automáticamente se desprenda de las actuaciones no implica prorrogar la competencia. Que él sea incompetente y dicte la medida cautelar no significa que se declare competente, solamente dicta la medida cautelar, nada más, no está prorrogando la competencia. Muchas veces la verosimilitud del derecho surge de los propios hechos que ustedes exponen o de documentación que ustedes acompañan. El crédito, por ejemplo, nosotros lo vamos a ver ahora en un ratito, en un rato si llegamos, sí, calculo que sí, vamos a llegar a embargo preventivo, de un crédito que esté instrumentado para la redundancia, en un instrumento público, esté documentado en un instrumento público. Ahora, a veces no basta
con los elementos que tengo, sino que necesito producir alguna prueba para poder acreditar cabalmente la verosimilitud del derecho invocado. ¿Sí? Para eso está la posibilidad de producir las denominadas informaciones sumarias, que están en el artículo 197. ¿Qué consiste la información sumaria? La información sumaria es la declaración de testigos, generalmente 2 testigos, pueden ser más, pueden ser 3, respecto de uno o varios determinados hechos. El código, fíjese que dicen, firmando los testigos al pie del pedido de la medida cautelar, y después se lo cita a ratificar en el juzgado. En la práctica, la forma en que se hace es la siguiente, de 2 maneras. Una es citándolos a declarar a tribunales, al juzgado, a la sede del juzgado, a los testigos. La otra es haciéndoles firmar una declaración, haciéndoles firmar la declaración, es decir, prestan declaración ante el letrado de la parte peticionaria de la medida cautelar, se presentan las declaraciones, las actas privadas, y se los cita a ratificar. Les pongo un ejemplo. El crédito que yo voy a reclamar o que estoy reclamando en el proceso principal está instrumentado o está documentado en un instrumento privado. ¿Sí? El instrumento privado no hace plena fe por sí mismo. ¿Está claro? No acreditaría, en principio, la verosimilitud del derecho. Entonces, ¿qué hago? Pido que, como información sumaria, se cite declaren 2 personas que manifiesten que lo vieron al deudor firmar ese instrumento. ¿Está claro? ¿Siguen? ¿Cómo van a declarar esas personas? Una opción es, directamente yo lo pido y lo llevo, lo que se llama, entre comillas, en primera audiencia, es decir, no se fija un día y una hora. El juzgado, comparezco, obviamente antes le pregunto a los juzgados, necesito traer una información sumaria, ¿a qué hora los traigo? ¿A qué hora les queda mejor? ¿Traerlos a primera hora o traerlos después de las 11? Eso depende de cada juzgado, cómo se organiza el trabajo. Esa es una opción, que directamente los testigos van y declaran. La otra opción, la de la información sumaria, es que yo, abogado del que pide la medida cautelar, declaran delante mío. Yo acompaño, lo firman, lo firmo yo también, acompaño las declaraciones al expediente. Antes se hacía en papel, ahora se escanean y se mandan electrónicamente. Y el juzgado los cita en primera audiencia a ratificar. ¿Cómo es la ratificación? Se le exhibe la declaración y le dicen, ¿esto declaró usted? Sí. ¿Lo ratifica? Sí. ¿Esta firma que está al pie, le pertenece? Sí. Que es mucho más rápido que vuelvan a prestar declaración y a contar todo. ¿Está claro? Inclusive, esta modalidad, eso se llama información sumaria. ¿Sí? Esta modalidad de la información sumaria se hace, se tomó para hacer, o se empezó a aplicar ya hace varios años, por la mayoría de los juzgados de Mar del Plata, para el beneficio del TIER sin gasto. ¿Sí? No tiene nada que ver con la medida cautelar. ¿Tá? Pero en vez de traer 3 testigos que vengan y digan, sí, lo conozco, carece de recursos porque vive, es un asalariado, bla, 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 directamente yo acompaño las declaraciones, vienen y se la exhiben, van al juzgado, se las exhiben y se lo ratifica, sí, firme a pie. Ya está, el acta. 5 minutos. ¿Está claro? Sin perjuicio que pueda estar otra parte, repreguntar, etc. Entonces, entonces, a los efectos de acreditar la verosimilitud del derecho, y vamos a ver ahora nosotros algunos ejemplos cuando veamos embargo preventivo hoy. Ustedes lo que pueden hacer es solicitar y producir una información sumaria. La declaración de los de dos o más testigos en primera audiencia. Se lo cita directamente sin fijar fecha y hora. Disculpe, doctor. ¿En qué artículo estaba dispuesto esto? Esto es 197. El que sigue, estamos siguiendo en el mismo orden.
Cumplimiento y recurso. ¿Cómo se notifican las medidas cautelares? Bueno, la medida cautelar puede notificarse de distintas formas. Si la medida cautelar, fíjense el 198. Primero, la medida cautelar se dicta, esto ya lo explicamos, el primer párrafo del 198, sin audiencia de la otra parte. ¿Qué significa? Inaudita parte, sin haberle corrido traslado. La pido, la otorgan, o me la rechazan, ¿está claro? Pero no hay previo traslado, no es que yo pido una medida cautelar, de la medida cautelar traslado a la contraria contesta y después el juez resuelve. No, eso no es así. La solicito, la pido, la otorga. Si el afectado no hubiese, puede ser que en la ejecución de la medida cautelar, el afectado de la medida tome conocimiento al momento de llevarse a cabo o no. Por ejemplo, si la medida cautelar es, supónganse, un embargo preventivo sobre bienes muebles, con lo cual yo voy con el oficial de justicia y el afectado está presente, él en ese momento ya queda notificado de la medida cautelar. Lo mismo un secuestro preventivo, yo me llevo el bien, ¿sí? Secuestrado, el afectado está presente, él en ese momento ya queda notificado de la medida cautelar. ¿Está claro? No hace falta que yo después lo notifique, si ya se notificó en ese momento. En el mismo acto de haber practicado el embargo o el secuestro, en los ejemplos que dábamos. Ahora, hay otros supuestos en los cuales el afectado no toma conocimiento él directamente de la medida cautelar, de la traba de la medida cautelar, como ocurre, por ejemplo, con los bienes registrables, inmuebles, automotores. Yo trabo embargo sobre un inmueble, el embargo se traba en el registro de propiedad de inmueble. Ustedes me dirán, bueno, sí, bueno, pero es los registros, hace a los registros, uno de los principios registrales es la publicidad. Sí, está bien, pero no, nadie está pidiendo permanentemente un informe de dominio de su casa para ver si le trabaron o no le trabaron un embargo. ¿Está claro? Entonces, no toma conocimiento, sí se anota en el registro el embargo, pero él no está debidamente noticiado de la existencia del embargo. Entonces, cuando, de acuerdo a la naturaleza de la medida trabada, el afectado no toma conocimiento de la medida, el 198 exige notificarlo dentro de los 3 días de trabada la medida. ¿Por qué exige esto? Por 2 motivos. Primero, por lo menos por 2 motivos. Primero, para provocar el menor perjuicio posible y además para evitar la posibilidad de que el afectado de la medida realice actos jurídicos con ese bien estando embargado, estando la medida cautelar trabada. Yo hablo de embargo, pero en realidad como si fuera una medida cautelar, pero quizás porque es la más corriente, la más fácil de explicar, pero para evitar de que el afectado de la medida realice actos respecto de ese bien afectado de la medida cautelar sin conocer, sin saber que estaba esta medida cautelar trabada, ¿sí? Entonces, para minimizar ese riesgo, el 198 exige que quien obtuvo la medida cautelar dentro de los 3 días de trabada notifique, ¿sí? Recursos. ¿Es recurrible la medida cautelar? Sí, obviamente que sí. Fíjese el 198, en el último párrafo, dice que la medida que admitiere o no hiciere lugar a la medida cautelar será apelable. Es decir, si hace lugar a la medida cautelar, el afectado puede apelarla, y si no, y si la rechazan, quien la solicitó, también esa resolución puede apelarla. Ahora, si hicieron lugar a la medida cautelar, el recurso de apelación va a ser concedido con efecto devolutivo, es decir, la interposición del recurso de apelación no suspende la ejecución de la medida cautelar,
Esto es, el fundamento de esto es, creo que bastante evidente. ¿Por qué? ¿Ya vieron recurso de apelación? Efecto suspensivo, devolutivo. Bueno, el fundamento de esto es bastante evidente. ¿Por qué? Porque imagínense que yo solicito y trago una medida cautelar. Lo notifico al afectado, interpone el recurso de apelación, detiene la ejecución de la medida cautelar, y mientras tanto se insolventa, mientras tramita el recurso de apelación. ¿Sí? Entonces, todo ese efecto sorpresa de la inaudita parte de la medida cautelar, del primer párrafo del 198, a la basura, ¿sí? Ya no me sirve. ¿Sí? Entonces, la medida cautelar, si es apelable, cuando se concedió, es apelable con efecto devolutivo. El afectado podrá apelarla, podrá ir a cámara, solicitar que se revoque total o parcialmente, pero mientras tanto la medida cautelar se sigue cumpliendo. Hay ha habido algún pequeño debate respecto de si la medida cautelar es susceptible de ser atacada por recurso de revocatoria, además del de apelación. ¿Por qué? Porque la resolución que decide, y esto lo hemos hablado al principio, en la primera clase, en la que fue presencial, la resolución que decide una medida cautelar tiene la particularidad que, si bien se dicta sin sustanciación, con lo cual sería una providencia simple, no es un mero acto de ejecución o de desarrollo o de impulso, como lo es una providencia simple en el concepto del 160 del código, ¿sí? Y además, tiene que tener una fundamentación. Está claro que la providencia simple no requiere una fundamentación. Entonces, participa de algunos caracteres de la providencia simple, no tiene sustanciación, y de algunos de la interlocutoria, tiene que tener alguna fundamentación. Y además decide una cuestión durante el proceso. Está claro que si bien es accesoria, pero no es la cuestión principal. Esto hizo también pensar respecto de si era atacable o no por revocatoria. La gran mayoría de la doctrina entiende que sí es atacable por revocatoria, por recurso de reposición o revocatoria, y además por el de apelación. Entonces, el afectado por una medida cautelar, ¿qué puede hacer en cuanto a qué posibilidades de impugnación tiene? Uno, interponer o deducir recurso de reposición o revocatoria. Dos, deducir recurso de reposición o revocatoria con apelación en subsidio. Tres, directamente a deducir recurso de apelación. ¿Sí? Cualquiera de esas tres opciones. ¿Sí? Obviamente que si deduce solo recurso de revocatoria, después no va a poder apelar. Ustedes me dirán, bueno, ¿y el recurso de revocatoria serviría en la práctica? Bueno, es medio difícil de que el juez que otorgó una medida cautelar después se eche atrás. ¿Sí? Podrá servir para limitarla, pero en ese caso no sería una revocatoria, sería un pedido de modificación o disminución de la medida cautelar. Perdón, doctor, ¿podría repetir, por favor, cuáles son las cosas que puede el atacado hacer? Deducir recurso de revocatoria. Deducir recurso de revocatoria con apelación de subsidio o directamente deducir recurso de apelación. Bien, gracias. ¿Sí? El Código de Nación tiene un agregado al final del 198 donde dice expresamente que la resolución es susceptible, que resuelve la medida cautelar, es susceptible de recurso de revocatoria y de recurso de apelación. ¿Sí? ¿Por qué está agregado eso? Está agregado precisamente por la discusión que se había generado. Repito, en el Código Provincial no está este párrafo, pero existe un criterio doctrinario, mayoritario, en el sentido de que la medida cautelar es atacable por recurso de revocatoria y además del de apelación. Caducidad de las medidas cautelares. Fíjense el artículo 207.
respecto de la caducidad de las medidas cautelares. Dice que se va a producir la caducidad de la medida cautelar de pleno derecho si no se dedujera demanda dentro de los 10 días posteriores a su traba. 10 días, obviamente, plazo procesal y días hábiles. Es decir que, a ver, si yo pido y si me otorgan la medida cautelar y se traba la medida cautelar, luego interpuesta la demanda, ya está, no hay posibilidad que haya caducidad porque ya se interpuso la demanda. O conjuntamente con la demanda, lo mismo. Esto está para el caso del tema de la caducidad, es aplicable fundamentalmente al caso de que se solicite y se otorgue y se trabe la medida cautelar antes de promovida la demanda. ¿Sí? En esos casos, la carga que tiene quien ha obtenido la medida cautelar es la de promover la demanda dentro de los 10 días. De lo contrario, caduca la medida cautelar. Es decir, la medida cautelar cae, queda sin efecto. ¿Sí? Y además va a ser responsable por los perjuicios que haya otorgado. Esto es bastante fácil de entender. ¿Sí? Se traba la medida cautelar, tengo 10 días para iniciar la demanda. Ahora, en la provincia de Buenos Aires, la gran mayoría de las cuestiones de los procesos de conocimiento tienen, como ustedes saben, una etapa de mediación prejudicial obligatoria previa. Quiere decir que, vamos a suponer lo siguiente. Yo me presento ante un juez y solicito el otorgamiento de una medida cautelar. El juez otorga la medida cautelar, trago la medida cautelar y a partir de ahí digo yo, para mis adentros, para mí mismo. Tengo que empezar a correr porque tengo 10 días para promover la demanda. Resulta que yo no puedo ya iniciar la demanda. Yo lo que puedo hacer es iniciar la mediación. Pero sería imposible que yo en 10 días inicie la mediación, se designe mediador, se fija la mediación, se cierra la mediación y cierra la demanda. Inicie la demanda. No llego con los tiempos. Sería imposible. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo compatibilizamos la existencia me siguen la existencia de la mediación con esto de la caducidad? Que no voy a poder en 10 días promover la demanda porque primero tengo que hacer la mediación que lleva mucho más de 10 días. Se ha entendido jurisprudencialmente que el pedido de mediación, el inicio de la mediación, es decir, el pedido de designación de mediador, suspende este plazo hasta que la mediación esté finalizada. ¿Sí? Y ahí empezó la otra discusión. Hasta que el día que termina, ahí empieza a correr al día siguiente, el plazo nuevamente. Bueno, el Código de Nación tuvo una reforma por la 26.589, donde se agregó un apartado más a este artículo, al 207, y se dispuso que en Nación la mediación suspende este plazo de 10 días de caducidad de la medida cautelar hasta 20 días después de cerrada la mediación. Es decir, que en Nación el sistema es así. Pido la medida cautelar, me otorgan la medida cautelar, se traba la medida cautelar. Todo esto sí fue antes de iniciar el proceso, ¿no? Empieza a correr el plazo. El día 2 de este plazo de 10 días, ¿sí? Al segundo día de estos 10 días, yo inicio la mediación. A partir de ahí el plazo queda detenido, en pausa. Se hace todo el procedimiento de mediación. Termina la mediación, se cierra por falta de acuerdo. El mediador me da el acta de cierre de la mediación. A partir del día siguiente corren 20 días y después se reanuda el día 3 de ese plazo que había quedado suspendido. ¿Entienden esto? Así funciona la Nación. En provincia esto no está legislado.
La interpretación jurisprudencial que se le ha dado es un poquito más estricta, y es que en provincia la interpretación jurisprudencial que se le ha dado es que el periodo de 10 días, el plazo de 10 días, se reanuda al día siguiente del cierre de la mediación. Pido la medida cautelar, me otorgan la medida cautelar, previo, antes del proceso, ¿no? Trago la medida cautelar. Empieza a correr el plazo de 10 días. El día 2, inicio la mediación. Llevo adelante todo el proceso de mediación. Tarda 2 meses. Mientras tanto, el plazo este de 10 días está parado, en pausa. ¿Sí? Está detenido. Termina la mediación con el acta de cierre de la mediación por falta de acuerdo. Al día siguiente, el día no se cuenta, al día siguiente empieza a correr el día 3. Se reanudó el plazo de 10 días. Porque yo ya tengo expedita la posibilidad de promover la demanda. ¿Está claro? Ojo con esto, porque ustedes, el consejo es que en el ejercicio profesional, si ustedes tienen la medida cautelar antes y después promueven la mediación, tengan la demanda ya media preparadita. Cosa de que se cierra la mediación y al día siguiente ya meten la demanda. O al otro día. Claro, no empiecen a ponerse, uy, me tengo que poner a preparar la demanda. Porque por ahí le cayeron 2 o 3 traslados y se les complicó el trabajo. ¿Está claro? Esto es así, uno nunca sabe. En el ejercicio profesional es una cuestión, hay cosas que las puede planificar y hay otras que no. Es decir, a mí me ha pasado de que me cayera una sentencia que tenía que preparar un recurso extraordinario complicado una semana antes de irme de viaje. Y bueno, se tiene que quedarse día y noche trabajando. Es decir, no queda otra. ¿Sí? O le caen 3 o 4 traslados complicados casi simultáneamente y también no dan abasto. Es decir, esto suele pasar, no todos los días, pero suele pasar, si tienen cierto volumen de trabajo. Vamos a meternos en el punto que sigue. Terminamos entonces con el punto 2, procedimiento de medidas cautelares, y vamos a meternos con el embargo preventivo. El embargo preventivo es la medida cautelar que... dos o tres cositas más, aclaraciones más que me estaba olvidando. Respecto del procedimiento. Yo les dije que la medida cautelar podía solicitarse antes del inicio del proceso. Sin embargo, hay algunos supuestos en los cuales necesariamente tiene que ser con la demanda, como es el caso de la anotación de litis en el juicio de usucapión. Tiene que estar promovido el juicio de usucapión para que haya una anotación de litis. O también el caso de la remoción la intervención de sociedades, que tengo que haber promovido la demanda de remoción de administradores. Sin demanda de remoción de administradores no hay intervención de sociedad. ¿Sí? Esto lo establece la ley de sociedades. Entonces, hay algunos supuestos donde excepcionalmente se exige de que la demanda esté interpuesta. Y otra cuestión más, las medidas cautelares, nosotros dijimos que en principio tienen que ser a pedido de parte. Sin embargo, hay algunos supuestos donde se ordenan de oficio, como es en el proceso sucesorio. ¿Sí? Ahí excepcionalmente el juez de oficio puede ordenar medidas cautelares. Si no, en principio es a pedido de parte. Ahora sí nos vamos a meter en lo que es el punto 3, que es embargo preventivo. Embargo preventivo es un poco la medida cautelar estrella, ¿sí? Es quizás la más habitual, probablemente también sea, o muchas veces, la más efectiva. A veces no tanto, a veces una medida de no innovar es más efectiva todavía que un embargo, ¿sí? Porque por a veces una medida de no innovar te para la actividad de una empresa, ¿sí? Pero sí es la más frecuente, la que uno primero echa mano, porque, ¿por qué? Porque el embargo implica, el embargo es la medida cautelar que recae precisamente sobre un bien o bienes determinados con la finalidad que los mismos puedan ser, puedan garantizar, sirvan para garantizar el cumplimiento de la obligación que se está reclamando en un proceso. El embargo preventivo generalmente está unido o va de la mano de un reclamo de una suma de dinero, que en el universo de las
de las pretensiones es deducidas en procesos civiles es probablemente la más habitual, ¿sí? O seguramente la más habitual. Entonces, a los efectos de poder asegurarme, vamos a hablar hablando lo más sencillo posible, cobrar en el futuro, ¿sí? Porque yo tengo un juicio que es millonario, pero decir, bueno, pero este juicio va a durar 5 años. En 5 años el demandado puede hacer de todo con sus bienes. Y cuando ves que esto se está poniendo, ya el panorama se le está complicando, va a poner todos los bienes a nombre de un testaferro y no le voy a cobrar jamás. Entonces, voy a echar mano de una medida cautelar que me sirva para asegurar que los derechos que estoy reclamando no se conviertan en meramente ilusorios y que la sentencia favorable, por mejor que sea, no me sirva de nada porque jamás pueda llegar a hacerla efectiva, ¿sí? Puede caer el embargo sobre bienes, sobre derechos, cualquier tipo de bienes, obviamente. Fíjese que el programa dice embargo preventivo, ejecutivo y ejecutorio diferencias. Obviamente que nosotros acá en esta bolilla estamos hablando del embargo preventivo. Cuando vieron el juicio ejecutivo, habrán visto el embargo ejecutivo. Y cuando vieron la ejecución de sentencia, vieron el embargo ejecutorio. ¿Por qué? Porque el embargo preventivo, la finalidad que tiene es, como toda medida cautelar, es asegurar, ¿sí? O prevenir, ¿sí? Que un derecho no se torne ilusorio, no se convierta en ilusorio, ¿sí? Por eso se llama preventivo, ¿sí? Por las dudas. Es por eso que también, como ustedes como ya vimos reiteradísimas veces, y como normalmente es, la medida cautelar se solicita en un proceso que está en ciernes, a veces ni siquiera iniciado, o a veces apenas iniciado, se le requiere el cumplimiento de los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora. Además de hacerse responsable por los perjuicios que causen mediante la contracautela. En el embargo ejecutivo, en cambio, es el que se ordena, como ustedes vieron, en el juicio ejecutivo. ¿Sí? Es propio el juicio ejecutivo. Por lo tanto, queda limitado a las obligaciones que pueden reclamarse en el marco de un juicio ejecutivo, es decir, obligaciones líquidas, exigibles, líquidas fácilmente liquidables, exigibles, y además que estén contenidas en un título ejecutivo. En el embargo ejecutivo, a diferencia del embargo preventivo, no se solicita que se acredite la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Yo ejecuto un pagaré, ¿sí? Y el juez ordena mandamiento de intimación de pago y embargo, directamente. ¿Por qué esto? Porque no se olviden que en el juicio ejecutivo, por definición, hay una presunción de verdad de la existencia del crédito o la deuda, como lo quieren decir. ¿Está claro? Entonces, esa presunción de verdad que le otorga el título ejecutivo, ¿y por qué la ley? No nos vamos a meter en esto porque es otro tema, ¿sí? Lo habrán visto en la bolilla, en las bolillas 15 y 16, pero ¿por qué la ley le da esa presunción de verdad a los títulos ejecutivos? Por una cuestión de política mercantil. Entonces, el crédito está instrumentado en un pagaré, la ley presume ya de por sí que ese pagaré es cierto. De hecho, fíjense que quien tiene que probar la falsedad, si alegara la falsedad, es el ejecutado, no el ejecutante. La ley presume que es cierto, y como presume que es cierto, la ley permite que el juez ordene directamente un embargo ejecutivo, sin acreditar la verosimilitud del derecho, ni el peligro en la demora. ¿Mm? Ahora, puede ser que antes del embargo ejecutivo, porque el embargo ejecutivo presume la existencia de una intimación de pago, es decir, intimación de pago y embargo. Imagínense de que yo inicio la ejecución, inicio un juicio ejecutivo de un pagaré, por ejemplo, ¿sí? Pero yo entiendo que
el demandado o el ejecutado puede estar distrayendo bienes. Entonces, ¿puedo yo solicitar un embargo preventivo en el juicio ejecutivo? Obviamente que sí, de hecho ocurre todo el tiempo. Y hasta les diría que es aconsejable. Trago un embargo preventivo, sin perjuicio que ese embargo preventivo después se convierta en ejecutivo. ¿Está claro? Es decir que, ¿puedo yo trabajar? Ahí sí voy a tener que, obviamente la verosimilitud del derecho va a surgir del propio título ejecutivo, ¿sí? Pero puedo solicitar yo un embargo preventivo en el juicio ejecutivo. Entonces, nosotros tenemos embargo preventivo. El embargo ejecutivo, el propio del juicio ejecutivo, no es necesario verosimilitud del derecho, peligro de demora, no es necesario contra cautela. Y después el embargo ejecutorio, que es el que se ordena en el marco de una ejecución de sentencia, lo cual supone ya, a diferencia del preventivo, que quizás a veces ni siquiera está iniciado el proceso, o recién está iniciado, o está a mitad de camino. El ejecutivo también, con el proceso, la demanda, el proceso ejecutivo, el juicio ejecutivo recién iniciado. El ejecutorio supone ya la existencia de una sentencia. ¿Sí? Ya hay una sentencia, a diferencia de los otros anteriores. Ahora, puede ser que un embargo, esto es como pasar de gris claro a gris oscuro a negro, que un embargo preventivo se convierta en ejecutivo y después en ejecutorio. El mismo embargo. Explico. Yo inicio un juicio ejecutivo. Tengo un pagaré. Tengo un pagaré, común y corriente. En la demanda ejecutiva, pido un embargo preventivo sobre bienes del ejecutado. ¿Sí? Le trago embargo preventivo. Después, el juez, al mismo es decir, ordenó el embargo preventivo y ordenó el mandamiento de intimación de pago de embargo. Por ahora, lo que hago es trabar el embargo preventivo. Trago el embargo preventivo y después tengo un embargo preventivo sobre un inmueble, por ejemplo. Y después lo que hago es, le notifico el embargo preventivo y hago el mandamiento de intimación de pago y embargo. Lo intimo de pago y le pido al juez que ese embargo preventivo lo convierta en ejecutivo. El mismo embargo. O sea, voy con el oficial de justicia, lo intimo de pago y ese día no embargo nada. No me interesa, porque ¿qué encuentro? Mesa, silla, televisor, ya está, no, eso lo remato y no le saco ni 2 pesos con 50. No me sirve. A mí me sirve embargarle la casa. Yo ya la tenía embargada preventivamente. ¿Me siguen? Entonces, el día, yo le intimo de pago y nada más. Y después presento en el juicio un escrito donde le pido al juez que le conviertan el embargo preventivo en ejecutivo. Lo convierte en ejecutivo. Sigo. No opuso excepciones, o opuso excepciones y se le rechazaron. Sentencia de tránsito y remate. Pido para ejecutar esa sentencia que ese embargo ejecutivo se convierta en ejecutorio. ¿Sí? Y me voy derechito a la subasta. ¿Está? Entonces, el mismo embargo, la misma medida, fue cambiando de color. De preventivo, obviamente los requisitos eran otros. Y el estadio procesal también era otro. Antes del proceso, o recién iniciado el proceso, con la demanda ejecutiva, el embargo ejecutivo, con la sentencia de tránsito y remate, el embargo ejecutorio. ¿Está claro? Entonces, embargo preventivo para asegurar el derecho reclamado. Puede ser antes de iniciar el proceso, puede ser con la demanda, puede ser posteriormente a la demanda. Ejecutivo, en el juicio ejecutivo, y cuando se inicia el mandamiento, se ordena el mandamiento de intimación de pago de embargo, ejecutorio ya después de la sentencia. De tránsito y remate en el juicio ejecutivo, o la sentencia de fondo, la sentencia definitiva, en un juicio de proceso de conocimiento, donde hay una ejecución de sentencia. ¿Sí? Procedencia. Bueno, acá estamos con un tema que es el de que el artículo 209, 210, 211, 212 enumera supuestos en los cuales se puede trabar embargo preventivo. Esta enumeración, ¿es taxativa? ¿Solamente son esos casos? No, señor.
Puede haber otros casos. Recuerden la libertad que tiene el juez a los fines de y al momento de dictar medidas cautelares, siempre y cuando se respeten los requisitos propios de las medidas cautelares. Verosimilitud, peligro en la demora. Pero estos son en realidad ejemplos que da la ley, pero también son casos en los cuales son casos de embargos típicos, en los cuales la ley ya expresamente, ya no queda una posibilidad de interpretación del juez, expresamente dispone que en esos supuestos puede solicitarse y ordenarse un embargo preventivo. Fíjate que dice, podrá pedir embargo preventivo al acreedor de deuda en dinero o en especie. Es decir, para el caso de deuda de dinero o en especie. Y ahí empieza la enumeración. Primero, que el deudor no tenga domicilio en la República. Esto, bueno, esto es como el arraigo al revés. ¿Se acuerdan que el arraigo, en la excepción de arraigo, era porque la parte actora no tenía domicilio en la República, y es para que pueda garantizar, porque hacía presumir su escasa solvencia económica para responder de las costas? Bueno, acá, que el deudor no tenga domicilio en la República hace presumir de que no se va a hacer cargo de una eventual condena. ¿Sí? Que el crédito esté acreditado por un instrumento público. Bueno, el instrumento público, ustedes ya lo saben, hace plena fe, de manera tal de que si el crédito está demostrado por instrumento público, esa plena fe que da el instrumento público, donde está instrumentado el crédito, acredita la verosimilitud del derecho. Y si está instrumentado, en un instrumento o documentado en un instrumento privado, que la firma del instrumento esté abonada por 2 testigos. Volvemos al 197, información sumaria. ¿Cómo llevo los testigos? Con una información sumaria. Acompaño un instrumento privado, pido que se lo cite en primera audiencia a prestar declaración. Van a prestar declaración y me dicen, sí, yo lo vi al deudor firmar. ¿Sí? Y de esa manera, ustedes van a reforzar la verosimilitud del derecho que daba poco a medias este instrumento privado. ¿Sí? Si está fundado en un contrato bilateral, que se demuestre el cumplimiento de la prestación por parte del acreedor. También con una información sumaria. ¿Tá? Entonces, si esto está fundado, por ejemplo, ustedes están ejecutando o están iniciando un juicio, iniciaron o van a iniciar un juicio por cumplimiento del contrato, precisamente en un contrato con prestaciones recíprocas, un contrato bilateral, probarle al juez que ustedes cumplieron con su prestación y fue la otra parte la incumplidora, exclusivamente. ¿Sí? ¿Cómo lo van a probar? Con 2 testigos, ¿sí? En una información sumaria. Que la deuda esté justificada. El inciso 4 también tiene una enumeración que que habla de libros de comercio o boleto de corredor, se haría mención al boleto de compraventa, o la factura conformada, o certificación por contador público de la existencia de la deuda. ¿Sí? Que la deuda esté documentada de otra manera. ¿Sí? De alguna otra manera. No son solamente esos los supuestos. Es decir, que la deuda esté documentada. Y que si la deuda está, que esta es otra diferencia con el embargo ejecutivo. El embargo ejecutivo, no podemos tener embargo ejecutivo porque para eso tiene que haber título ejecutivo, tiene que estar preparada la vía ejecutiva, la deuda no puede estar sujeta a condición o plazo porque no sería exigible. En cambio, en el embargo preventivo puede solicitarse y ordenarse el embargo preventivo aun cuando la deuda estuviera sujeta a condición o plazo, es decir, todavía no es exigible. Repito, en el embargo ejecutivo, si la deuda todavía no es exigible, no hay embargo ejecutivo porque todavía no está expedita la vía ejecutiva, porque la deuda no es exigible. Tiene que preparar la vía ejecutiva, que el título tenga fuerza ejecutiva y después recién podemos hablar de embargo ejecutivo.
en el embargo preventivo, puede ser que se solicite y se ordene el embargo preventivo aún cuando la deuda esté sujeta a condición o plazo, es decir, la deuda todavía no es exigible. ¿Por qué? Fíjese el inciso 5, siempre que se justifique que se ha disminuido notablemente la responsabilidad patrimonial, el deudor, ¿sí? Es decir, la deuda está sujeta a condición a plazo, tiene que pagarme en junio del año que viene, no de este año, del año que viene. Pero yo veo que está vendiendo todo. A junio del año que viene no encuentro nada. ¿Sí? Entonces, trabar un embargo preventivo planteando y probando sumariamente esta circunstancia. El 2.10 agrega otros casos. Fíjese que todos tienen en común que los embargos están solicitados en el marco de una relación jurídica preexistente. El coheredero, el condómino, el socio sobre bienes de la herencia, del condominio de la sociedad. ¿Sí? Esto, es decir, no son dos personas que vienen totalmente desconocidos, sino que eso está justificado en una relación jurídica preexistente. La calidad de, obviamente, esto siempre y cuando se plantee y se pruebe la calidad de coheredero, la calidad de condominio y la calidad de socio. La calidad de heredero con los instrumentos correspondientes. La calidad de socio con el contrato de sociedad. La calidad de condominio con el título, es decir, la escritura correspondiente. El propietario o locatario principal, ¿sí? En el caso de que haya sublocación, respecto de los bienes introducidos en el bien locado, ¿sí? También esto supone un contrato existente, en una relación contractual existente, el contrato de locación. Las personas que tengan privilegio sobre bienes introducidos en un determinado bien, sobre bienes muebles o inmuebles, ¿sí? Acá la verosimilitud del derecho se la da precisamente el privilegio que tienen, ¿sí? Las personas que vayan a reclamar acción reivindicatoria, petición de herencia, nulidad de testamento, simulación, respecto de los bienes sobre los cuales recae ese testamento, esa herencia, esa reivindicación. Y el 5, que está en el artículo 2.10 de provincia, agrega otro supuesto, que es la persona que vaya a demandar daños y perjuicios originados en el accidente de tránsito y el demandado carezca de seguro obligatorio contra terceros. Esto se agregó después, ¿sí? Es un inciso que no estaba originalmente. ¿En qué se funda esto? Ustedes saben que todos los vehículos tienen que circulan tienen la obligación de tener un seguro contra terceros obligatorio, ¿sí? Si yo soy abogado de una víctima de un accidente de tránsito, sea con lesiones o solamente daños materiales, yo voy a demandar, o mis legitimados pasivos van a ser el que conducía, el titular registral, o comodante, o usuario, beneficiario de ese vehículo, y la compañía de seguros, ¿sí? Que no ejerce una acción directa, sino que la cito en garantía, como ustedes vieron en la primera parte. Ahora, obviamente que si mi demandado o futuro demandado cuenta con un seguro, yo voy a tener mayores posibilidades de cobrar, precisamente porque ese seguro se va a hacer cargo de esos daños, ¿sí? En principio, ¿no? Siempre y cuando el seguro esté vigente. Ahora, si a mí la persona que me ocasionó daños, a mí o a mi cliente, no tenía seguro, obviamente la posibilidad de cobrar va a ser menor, porque voy a tener que ir directamente contra el demandado, no contra la cita de garantía, porque no hay cita de garantía, porque no hay aseguradora. Entonces, la responsabilidad patrimonial va a ser muchísimo menor, más allá de que haya compañías de seguro que son impresentables, pero más allá de eso, o que tienen una situación patrimonial bastante delicada, y de hecho hay muchísimas compañías de seguro que han caído en estado de liquidación, que equivale a las quiebras, pero siempre a priori una persona que cuenta con un seguro tiene mayor posibilidad de responder por un siniestro que una persona que no lo tiene. Entonces, si a mi cliente lo chocó una persona que no cuenta con seguro,
con ese solo argumento yo voy a poder pedir y obtener embargo preventivo sobre sus bienes. ¿Está claro esto? El 211 se refiere a otro supuesto específico, que es el caso del embargo preventivo en los juicios de escrituración. En realidad, habla del cumplimiento del contrato de compraventa, pero se refiere al supuesto en el cual el vendedor entregó la posesión del bien y no cobró la totalidad del precio, o nada del precio, ¿sí? En principio no cobró la totalidad del precio. Puede obtener el embargo sobre el bien objeto de esa compraventa. Ojo que el embargo está reducido no a cualquier bien, sino a ese bien, ¿sí? Es decir, lo vendí, no me terminaron de pagar, lo embargo para asegurarme el cumplimiento de ese contrato de compraventa. El 212 se refiere a supuestos de los cuales hemos hablado, que son los casos de embargo preventivo con proceso pendiente. Es decir, cuando la verosimilitud del derecho surge, y a veces también el peligro en la demora, surge de circunstancias propias del proceso, no de la relación. Porque en todos los demás casos, la verosimilitud del derecho surgía de circunstancias propias de la relación jurídica de fondo, que el crédito estaba instrumentado en un instrumento público, en un instrumento privado con la firma abonada por dos testigos, que había un contrato con prestaciones recíprocas y se probaba el cumplimiento de la prestación, que había una relación de comunidad hereditaria, de sociedad, de contrato de locación, de condominio. Sin embargo, en los casos del 212, el embargo surge de circunstancias propias del proceso. La verosimilitud del derecho surge, y el periodo de demora también, surge de circunstancias propias del proceso. Primero, el caso del artículo 63, que es la rebeldía. ¿Por qué? Si el demandado está en rebeldía, se hace presumir que hay un absoluto desinterés en el proceso, lo cual contribuye al peligro en la demora. Y además, recuerden que la rebeldía, por el artículo 59, implica, y 60, implica una presunción de verdad de los hechos que están en la demanda, porque ni siquiera contestó la demanda. Entonces, ese es el motivo por el cual está establecido la posibilidad de solicitar embargo preventivo en el caso de que el demandado esté en rebeldía y que la contraparte, en realidad, esté en rebeldía. Y entonces, el primer caso, esto es una circunstancia del proceso. Es decir, independientemente de lo que hayamos planteado, ya el hecho de que esté en rebeldía hace que podamos solicitar un embargo preventivo. En el caso de, inciso 2, el caso de confesión expresa o ficta, recuerden que la confesión expresa es un caso de prueba legal o tarifada, es decir, no le da margen al juez. Si hay un hecho que está confesado, la confesión pura y simple es plena prueba para el juez, de la cual no puede apartarse. La confesión ficta sí le da margen de apreciación, pero también es una presunción en contra de la persona contra la cual o sobre la cual pesa la confesión ficta. Y lo mismo también la falta de negativa de hechos, recuerda el 354 inciso primero, podrá ser tenida por admisión por parte del juez. Esto ya implica, es decir, no es la misma situación. Los hechos afirmados en la demanda no tienen frente al juez la misma, entre comillas, credibilidad cuando todavía no notifiqué la demanda, que cuando ya la notifiqué, me contestó la demanda y no los negó. Porque podrá, si bien no implican, volvemos a lo que habíamos explicado en su momento, si bien no implican necesariamente la falta negativa una admisión, pero sí podrá ser tenido por cierto. Ya están un escalón más arriba en cuanto a la posible veracidad de esos hechos. Esto contribuye a esta verosimilitud del derecho, que repito, la verosimilitud del derecho no significa que el juez me va a decir que sí en la sentencia, no significa que me va a dar razón, ¿está claro? No está anticipando su opinión. Entonces, la falta negativa implica también que esos hechos tengan
un mayor grado de veracidad para el juez, ¿sí? No definitorio, pero mayor grado de veracidad, que contribuye a que sirve para la verosimilitud del derecho de una medida cautelar. 3, que quien solicita la medida cautelar tenga una sentencia favorable, aunque estuviera recurrida. La sentencia favorable, que el juez ya me dijo una sentencia que sí, por más que estuviera recurrida, bueno, está bien, pero la Cámara la puede dar vuelta a la sentencia, la puede revocar totalmente, es cierto, pero ya hay una decisión judicial que hace lugar a una pretensión, total o parcialmente. Entonces, que yo pueda trabar una medida cautelar, lógico que pueda trabar una medida cautelar, porque la verosimilitud del derecho, que es esta humo de buen derecho, apariencia de buen derecho, está avalada precisamente por una sentencia judicial, nada más y nada menos, no es lo que yo digo, ya es lo que dice el juez. ¿Estamos? ¿Cómo se traba la medida cautelar? De la misma forma que en el juicio ejecutivo. Fíjese lo que dice el 213, ¿sí? Y limitado a los bienes que cubran el crédito y las costas. El embargo, esto para el embargo ejecutivo y para el embargo preventivo, es lo mismo. ¿El embargo supone desapoderamiento, supone secuestro? No, para eso está el secuestro. Es decir, que el deudor continúa en posesión, en uso y goce, del bien embargado. Ustedes van a ir con un oficial de justicia a embargar bienes muebles. Obviamente que no los van a recibir convidándoles a un café, sino todo lo contrario, ¿eh? Con cara de pocos amigos. Muchas veces es útil que en el ejercicio de la profesión, que como para descomprimir un poco la situación, digan, y además lo va a hacer el oficial de justicia, quédense tranquilos que no nos llevamos nada, ¿sí? Solamente tomamos nota del embargo. Ustedes van a ir, si embargan bienes muebles, van a ir con un oficial de justicia y lo que hacen es tomar nota de embargo. ¿Cómo toman nota de embargo? Describiendo el bien. Si el bien tiene algún tipo de número de serie, los electrodomésticos muchas veces tienen un número de serie. Toman nota del número de serie y características. Por ejemplo, televisor LCD o Smart TV marca X, no vamos a nombrar ninguna, de tantas pulgadas, y el número de serie que está atrás. ¿Está claro? Si son máquinas, por ejemplo, a veces yo hablé del embargo de muebles en un domicilio particular, pero puede ser que vayan a un taller, a una fábrica, a cualquier tipo de establecimiento comercial, que vayan que embarguen las góndolas, los mostradores, heladeras, lo mismo, descripción, número de serie. Ese embargo el embargo de bienes muebles normalmente se realiza mediante un mandamiento con la intervención de un oficial de justicia. El oficial de justicia, recuerden que es un poco el brazo del juez. El juez no va a ir a embargar, él va a mandar a alguien, quien es el oficial de justicia. Este mandamiento por eso está firmado por el juez, no está firmado por el letrado, va a estar firmado por el juez. Lo preparan ustedes, se lo mandan al juez, el juez lo firma digitalmente, lo manda a la oficina de mandamiento de notificación. Normalmente lo que hacen ustedes, y esto ya vamos hablando del ejercicio de la práctica profesional, esto lo van a ver en la práctica civil, en la 2, calculo, cuando ven juicio ejecutivo, en la práctica lo que hacen ustedes es, la ciudad, la oficina de mandamiento de notificaciones cuenta con un número, no sé cuántos serán, póngale 20 oficiales notificadores y otros tantos oficiales de justicia. Los oficiales de justicia, como los oficiales notificadores, se dividen la ciudad en zonas. Entonces, ustedes van a la oficina de mandamiento de notificaciones y van a donde están los oficiales de justicia, hay una ventanilla para notificadores y una ventanilla para oficiales de justicia. Van los oficiales de justicia, se fijan qué zona le toca y qué oficial de justicia es. Y combinan con él el día y la hora que van a ir. Combinan con él, ellos están todos los días, hay la mitad de los oficiales de justicia están de 8 a 9 y la otra mitad de 9 a 10, ¿no? Se reparten. Entonces, ustedes van y ven, me toca la zona 10, el oficial de justicia Pérez, estoy inventando, que no sé si habrá alguno que se apellido Pérez, creo que no. Hablan con Pérez
Dice, Pérez, ¿en qué horario está? Pérez está entre las 9 y las 10. Van entre las 9 y las 10 y combinan con Pérez qué día y qué hora van a ir. Dice, bueno, nos encontramos tal día, tal hora, en tal lugar. Lo pasan a buscar o se encuentran en el mismo lugar de la diligencia de embargo y embargo. Obviamente que el embargo al principio no va con facultades, generalmente con facultades de allanar, siempre va con facultades de solicitar el auxilio de la fuerza pública, es decir, ir con la policía. Hay jueces que directamente lo ordenan con facultades de allanamiento y hay jueces que son más reticentes y a la primera vez que van y no los dejan entrar, ahí sí piden un nuevo mandamiento con facultades de allanamiento. Entonces pueden ir con un cerrajero y entrar por la fuerza. Desarmar la cerradura y entrar. Situación que obviamente no es agradable, ni para ustedes que están afuera, ni para los que están adentro. Pero a veces no le queda más remedio. Puede ser, y esto pasa también en el juicio ejecutivo, que pero está, fíjense también para el embargo preventivo, el 215. Perdón, respecto de la traba del embargo, si lo que embargan ustedes es un bien registrable, acá es distinto, acá quizás es menos, no sé, menos controvertido, porque lo que se hace es se ordena el embargo y se envía un oficio de inscripción del embargo en el registro de la propiedad inmueble, en el registro de la propiedad automotor, según el bien. ¿Está claro? Y después, una vez trabado, le notifican al ejecutado. ¿Sí? O perdón, en este caso a la contraparte, el demandado. ¿Sí? Al ejecutado en el juicio ejecutivo. Estamos, pero ahí no tienen que ir con el oficial de justicia. Entonces, si es un bien mueble, con oficial de justicia. Si es un bien registrable, o mueble, un bien inmueble o mueble registrable, como es el automotor, mediante un oficio al registro respectivo. Puede ser que el ejecutado, cuando vayan a trabar el embargo preventivo, diga, la orden de embargo tiene que ser no puede ser por el monto que se le ocurre al juez, sino que tiene que ser por el monto reclamado, con más un monto que provisoriamente fije para interés de gasto y cosas. Supongamos que la demanda es de $1.000.000. Entonces el embargo va a ser por la suma de $1.000.000 más 350.000 pesos que se presuponen provisoriamente para responder a intereses, gastos y cosas. Puede ser que cuando ustedes vayan a embargar, el afectado le diga al oficial de justicia, ¿cuánto es el reclamo? 150.000 pesos. Bueno, acá están los 150.000 pesos. Los doy, deposítenlos. Tiene que suspender la medida de embargo. ¿Sí? Es decir, para no provocar un perjuicio innecesario. Y esos 150.000 pesos quedarán, no es común esto, la verdad esto no pasa nunca. ¿Sí? Pero fíjese el 215 que está prevista esta situación. 206. ¿Quién es depositario de los bienes? El 206 dice, si los bienes embargados fuesen muebles, serán depositados a la orden judicial. En realidad, en la práctica, y dice, y si fueran susceptibles si son los muebles con los que vive el embargado, él quedará como depositario. En la práctica, normalmente, el propio embargado queda como depositario. El embargo no implica ese apoderamiento, casi nunca. Puede ser que el juez lo ordene, pero ya no sería un embargo, sino que sería un secuestro. Pero no implica ese apoderamiento. Normalmente, el afectado de la medida queda como depositario de los bienes. Ahora, el hecho de que quede como depositario implica que es responsable por la pérdida o modificación de esos bienes. Es decir, si el día de mañana vuelven a buscar esos bienes para subastarlos y no están, el afectado por la medida que quedó como depositario es responsable penalmente por eso. Eso es un delito, ¿sí? Delito de defraudación. ¿Está claro? Por eso el 217 dice que tiene que presentarlo dentro de las 24 horas que se les hubiesen requerido el depositario de los bienes, ¿sí? Y si no lo hiciera, el juez manda los antecedentes al juez, dice al tribunal penal competente, ¿sí? Hoy sería la fiscalía de turno, es lo que dice el 217 segundo párrafo. ¿Qué pasa si si un bien ha sido afectado por varios embargos? La respuesta la da el 218, y creo que ya todos se la imaginan, que es la prioridad del primer embargante.
el que primero llega, primero cobra, ¿sí? Hay un principio romano que era prior in tempore, potior in iure. Potior no es peor, potior es poderoso. Primero en el tiempo, poderoso en el derecho. El que primero llega tiene mejor derecho. ¿Qué derecho? El de cobrar primero, con orden preferente. ¿Sí? Esto es, los embargantes es una fila, como cuando están haciendo la cola para algo, no sé, para el banco. Bueno, el que está primero cobra primero. Si queda algo, cobra el segundo. Si queda algo, cobra el tercero y así sucesivamente. ¿Está claro? Entonces, si el bien tuvo 3 embargos, ¿sí? Se lleva, el primer embargo es por 1.000.000 de pesos, el segundo por 500.000 pesos y el tercero por 300.000 pesos. Resulta que el bien se subastó y el resultado de la subasta quedó neto, después de contado gasto de justicia, honorario, aporte, 1.200.000. El primer acreedor cobrará 1.000.000. El segundo cobrará 200.000 de los 500 que tenía que cobrar. Y el tercero no va a cobrar nada. ¿Está claro? En el caso de los bienes registrables, la prioridad es clara. ¿Por qué? Porque el registro va anotando los embargos y si ustedes ven, por ejemplo, piden un informe de dominio de un inmueble o de un automotor, van a ver que aparecen en una columna, en el caso de los los automotores no, pero en los inmuebles es bien clarito porque hay 3 columnas, y hay una columna donde aparecen las medidas, hipotecas o embargos. Primer embargo, primer embargo, tal fecha, segundo embargo, y está con número, tercer embargo, cuarto embargo, ¿está claro? En el caso de los bienes muebles, como no son registrables, no se anota en ningún lado. Entonces, cuando se va a trabar un embargo, se le requiere al embargado que indique si el inmueble ya tuvo embargos anteriores. ¿Sí? Y en ese caso que diga quién es el acreedor embargante, en qué juicio, dónde tramita. ¿Sí? Lo mismo se le pide si tiene prendas y quién es el acreedor prendario. ¿Está claro? En el caso de los bienes muebles es lo mismo, pero habrá que fijarse en cada uno de los procesos donde se ordenaron los embargos, en qué fecha se fueron trabando cada uno de esos embargos. ¿Sí? Va a ser un poquitito más trabajoso ir haciendo poder establecer el orden de forma precisa. Hay bienes que no pueden ser, hay bienes que no pueden ser, los bienes pueden estar en poder del ejecutado, del deudor, o pueden estar en poder de terceros. Es decir, yo puedo embargar un bien en poder de terceros, ¿eh? Obviamente que lo voy a tener que notificar al deudor afectado porque él no está tomando conocimiento de esto. Hay bienes que son inembargables. El capítulo de los bienes inembargables ha dado lugar en su momento a un repertorio jurisprudencial inacabable. Ahora ya no tanto por algo que voy a decirles después. Fíjese el 219. No es embargable el hecho cotidiano, la cama, ¿sí? De su mujer, ropas y muebles de uso indispensables, ni instrumentos de trabajo para su profesión, arte, oficio que ejerce. Vamos a empezar a separar. Primero, cuando habla de el hecho, se refiere, suena un poco trágica la expresión, pero se refiere a la cama. Cuando habla de muebles de uso indispensable, mesa, sillas. Ahora, la interpretación jurisprudencial que se le ha buscado a esto en su momento es que si tiene más de un juego de muebles, hay una mesa y sillas, y hay otra mesa y sillas, una en el living y otra en el comedor, una en la cocina y otra en el living, por ejemplo, como suele ocurrir en muchas casas, ¿no? Que pueda embargarse un juego de esos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen otro para sentarse, ¿sí? A comer. ¿Mm?
Por eso habla de uso indispensable. Después, respecto de los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio, obviamente acá también empezó a haber una serie de discusiones respecto de si no puedo embargar ninguna herramienta o puedo embargar algunas herramientas sí, otras herramientas no. Puedo embargar una herramienta eléctrica y que se arregle con una mecánica y le va a tardar más y va a ser más trabajoso. Algunos han dicho que sí, otros han dicho que no. Otros decían que basta que sea una herramienta para que no. Hay otros que dijeron, no, pero si hay otras herramientas que la puedan reemplazar, aunque sean más viejas o más precarias, voy a poder embargarla. ¿Sí? Por eso les decía que las variantes jurisprudenciales han sido innumerables. Respecto de los bienes de uso indispensable, inclusive del hogar, una de las grandes discusiones que se suscitó durante mucho tiempo es el televisor. Y acá había dos posturas. Y hay fallos de los dos lados. La postura de el televisor es embargable. ¿Por qué este es embargable? Porque es un aparato eléctrico y no es uso indispensable. No es indispensable de que tener un televisor. La otra postura es, obviamente que esto ya era en otros tiempos, donde no había internet, donde el consumo de televisor, es decir, la familia se reunía en torno a la televisión, en todas las casas había un televisor encendido cuando uno entraba. Hoy la gente ya mira más la pantalla de un celular que la del televisor. Y la otra postura era, la televisión tiene una función, entre comillas, social, por lo cual lo convierte en un artículo de uso indispensable y no es embargable. Ustedes si buscan repertorios jurisprudenciales van a encontrar fallos de los dos colores. ¿Sí? Hoy es una discusión, la verdad, que ha quedado un poquito en desuso. Y les voy a explicar por qué. Porque hubo una época en la cual tener un televisor era tener un televisor, y el televisor era un artículo, no les digo de lujo, pero un artículo que valía mucha plata, inclusive un televisor usado. Hoy, si bien vale dinero, un televisor usado ya no vale tanto, y vale muy poco. Y llevar a remate un televisor muchas veces implica un gasto de publicación de edictos, etcétera, que casi que se condice con lo que le pueden llegar a sacar en una subasta al televisor. Entonces, antes corrían todos detrás del embargo de televisor y hoy quizás ya no están, tratan de embargar otro tipo de bienes. Hoy por ahí sale más plata un celular, que un teléfono celular relativamente nuevo que un televisor. Tampoco son embargables, y esto por obvias razones, los sepulcros, salvo que sea por el precio de construcción o reparación, porque ahí sobre esto tiene un privilegio, y los demás bienes exceptuados de embargo por la ley. Recuerden, por ejemplo, que el salario mínimo vital y móvil no es embargable, ¿sí? Lo mismo la jubilación mínima. El salario mínimo vital y móvil no es embargable, y el salario es embargable solamente en un determinado porcentaje y por encima del salario mínimo vital y móvil. Es decir, a ver, hoy el salario mínimo vital y móvil, ahora no recuerdo cuánto es, pero creo que está en 30, 32. Supongamos que sea 30.000 pesos. Creo que es más, 32, creo que está en 36, 37. Supongamos que sea 35 creo que. 35, bueno, en 35.000. Bien. Eh, si se ordena un embargo, supongamos que una persona tiene un salario de 50.000 pesos, ¿sí? Entonces, y se ordena el embargo de sueldo, esa persona, 35.000 no se los pueden tocar, que es el salario mínimo vital y móvil. Y de los 15.000 restantes, el 20%. O sea, 3.000 pesos le van a pagar por mes. ¿Está claro esto? Ojo con esto, porque a veces los bancos, a mí el otro día vino a ver una persona que le estaban embargando la jubilación mínima entera, AFIP. Disparate, una locura. Pero esto por un error del banco. ¿Sí? Y después también que lo ordenó. Pero en la cuenta no surgía supuestamente que eran haberes jubilatorios. Una locura. Bueno, entonces,
el salario mínimo vital no es embargable. Y lo que exceda el 20%, pero no el 20% desde cero, sino de lo que exceda el salario mínimo vital. ¿Está claro? Ojo con esto porque muchas veces los jueces lo ordenan así, al voleo, se traban al voleo, los bancos anotan la orden de embargo, y son ustedes los que van a tener que pedir la modificación, la reducción. ¿Sí? Lo mismo en las indemnizaciones laborales, las indemnizaciones laborales son embargables solamente en un 20%. El resto no es embargable. ¿Sí? Respecto de la protección de la vivienda en el Código Civil y Comercial, que es el último punto del punto 3, no pensé que íbamos a llegar, pero menos mal. Ustedes habrán oído hablar muchísimas veces de la expresión o el concepto bien de familia. ¿Sí? El bien de familia estaba originalmente establecido en una ley que se llamaba Ley Omnibus, que era la 14394. ¿Por qué se la llamaba Ley Omnibus? De la década del 50. Se la llamaba Ley Omnibus porque, como en los colectivos, con los ómnibus, que hay montones de personas, todas diferentes, bueno, la Ley 14394 regulaba un montón de cuestiones que no tenían nada que ver una con la otra, como por ejemplo, la ausencia con presunción de fallecimiento. Había algo sobre los cumplimientos de las obligaciones a plazo en la compraventa de inmuebles. Estaba regulado un artículo del divorcio vincular. Hubo divorcio vincular durante un año, en la década del 50, antes de que se estableciera en el año 87. Y también estaba el bien de familia. El bien de familia es la medida en virtud de la cual un inmueble quede afectado a una suerte de protección, como una especie de escudo, que impida que pueda ser embargado y, con más razón, subastado. La ley 14394 se derogó cuando sale el Código Civil y Comercial, que derogó todas las leyes complementarias del Código de Vélez, como era la 14394, pero estableció una serie de normas, la protección de la vivienda del Código Civil y Comercial, con un régimen similar. Lo que tienen que tener en cuenta las aristas son las siguientes, que la prohibición de embargo de un inmueble, que antes se llamaba bien de familia, pero que hoy es lo mismo, pero con otro nombre, impide el embargo y subasta de un bien por deudas a partir de que se trabe la misma. No anteriores, si no sería muy simple. Contraigo un montón de deudas, constituyo el bien de familia y no le pago a nadie. No. Es para las deudas a partir de la constitución del bien de familia. ¿Sí? No las anteriores. 2. Yo puedo constituir el bien de familia un inmueble, no más de un inmueble. ¿Sí? 3. Se ha permitido jurisprudencialmente que en los supuestos en que se constituya bien de familia sobre un bien suntuario, ¿sí? Un inmueble de gran valor, se pueda afectar parcialmente y decir que se pueda subastar y la mitad de la subasta se le entregue al dueño y la otra mitad al acreedor. ¿Sí? Es decir, que se haga una reducción parcial del bien de familia, ¿sí? Una reducción a un porcentaje del bien, la afectación del bien de familia. Lo que sí tienen que tener claro es que es para deudas posteriores, ¿sí? No para deudas anteriores. ¿Sí? Los acreedores pueden pedir la desafectación, el levantamiento del bien de familia, cuando
estén reclamando deudas anteriores a la afectación. ¿Sí? Es por eso que normalmente cuando el bien es ofrecido en garantía, lo primero que se fijan es pedir un informe de dominio para ver si tiene afectado el bien de familia. Si tiene afectado el bien de familia no sirve de nada la garantía. ¿Estamos? Bueno, por hoy terminamos acá, pues ya son las 8:01. La que viene, vamos a ver si llegamos a ver todas las demás medidas cautelares que nos quedan. Así ya después nos queda la bolilla que sigue, que es procesos especiales. Bueno, buenas noches a todos, que tengan buen fin de semana. Chao, profe, gracias. Buenas Gracias, noches. profe. Profe, hasta luego.